Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, en esta hora, Señor, imploramos su Santo Espíritu que sea quien dirija, Señor, esta programación. Amén. Le agradecemos, Señor, la oportunidad que nos da a nosotros, Señor, de ser sus instrumentos. Una bendición especial por esos amigos oyentes que están en sintonía, esperando su palabra, Señor. En el nombre de Jesús pedimos amén. Amén. En esta hora nos sentimos agradecidos nuevamente porque el Señor nos da la oportunidad de salir al aire. Gracias, amigos radioyentes, por su fiel sintonía. Sabemos que nos están sintonizando personas de muchos lugares de esta nación de Norteamérica y de otros países, tal vez en estos momentos, vía internet. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos su fiel sintonía, su apoyo con sus oraciones a este programa radial. Como siempre lo hacemos, vamos a hablar de los versículos lemas, vamos a leer los versículos lemas de este programa contenidos en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos del 4 hasta el 6, que nos dicen: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y recordemos, amigos oyentes, que estamos en dos potencias que están en juego. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Y por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra con todo engaño de injusticia sobre los que perecen. Y también usa todo agente disponible a fin de prevenir, hermano John, que las almas vengan y conozcan la luz, especialmente a través de este programa. Pero bendito sea Dios, que el Señor nos está dando esta oportunidad de llevar estas verdades hacia los amigos oyentes. Amén, gloria a Dios por eso. Vamos a hablar, como siempre lo hacemos también, de salud y temperancia. Recordemos que salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, continuamos con lo que es, estuvimos hablando el programa pasado de los peligros del estreñimiento. Y también, como de costumbre, abrimos la palabra de Dios primeramente en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Que nos dice: si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, que le agrade al Señor, hermano John, y al Señor se interesa qué comemos, qué introducimos en nuestros cuerpos. Así es, muchas personas no toman en cuenta esos principios que están establecidos en la palabra del Señor. La semana pasada, como usted lo mencionó, empezamos a hablar del tema del estreñimiento, y en esta hora vamos a abarcar otras cosas más en cuanto al estreñimiento, peligros del estreñimiento. Presten mucha atención, amigos radioyentes, porque muchas personas piensan de que el estreñimiento es algo, no es algo que se debe preocupar la persona, pero el estreñimiento es el tránsito intestinal lento. El estreñimiento es el gran mal de la humanidad en los países civilizados y es el origen de muchos trastornos y enfermedades. Si ustedes no lo sabían, amigos radioyentes, vamos a hablar un poco entonces de los peligros contra la salud por causa del estreñimiento. O sea, las complicaciones más frecuentes, amigos radioyentes, que pueden ser causadas por el estreñimiento son las siguientes. Número 1, el síndrome del intestino irritable, conocido como el SII. No obstante que este problema incluye componentes de tipo psicológico como el estrés, la ansiedad o la depresión, el hecho de no atender el estreñimiento adecuadamente
favorece también el desarrollo del SII, un problema crónico, difícil de tratar y muy molesto. Quien lo experimenta vive fuertes dolores, inflamación abdominal y exceso de gases, entre otra sintomatología que afecta notablemente su calidad de vida. Muy importante eso, hermano Frank. Vamos a hablar acerca de otro peligro del estreñimiento. El número 2, también la obstrucción intestinal. Esta situación se presenta cuando el intestino no se mueve, no porque no tenga la capacidad, sino porque hay un tapón que obstruye su movilidad, por lo que los desechos se acumulan cada vez más. Esta afección puede llegar a ser muy grave, puede desarrollar inclusive cáncer del colon. También tenemos las lesiones de la ampolla rectal, hermano John. Es el área en que está ante el ano y que funciona como un depósito temporal sobre donde se guarda parte de la materia fecal. Si esta zona se ve afectada, puede ocasionar problemas muy, muy serios. También conocemos como la hemorroides, algo muy conocido, muy común hoy en día, hermano John. Exacto, aquí estamos hablando de los peligros que conlleva el estreñimiento contra la salud. Y uno de ellos, como usted lo mencionó, es la hemorroides. Se pueden presentar en sus diferentes grados y aunque es simple de atender, en primera instancia, los pacientes no acuden a una consulta médica especializada, lo que provoca más complicaciones todavía. Tenemos también otro problema por causa del estreñimiento, es la hernia hiatal. Esta se presenta cuando se ve afectada la abertura natural del diafragma debido al esfuerzo para evacuar. O sea que muchas personas, como son estreñidas, pues cuando van a evacuar hacen esfuerzo para lograr la evacuación y esto puede provocar una hernia hiatal. Esta es una condición molesta que solo se resuelve con cirugía. Bueno, hermano John, como usted dijo, entonces, ¿cómo combatir este estreñimiento? Porque hoy en día lo vemos como algo muy común, pero es algo que se puede convertir en algo crónico en el ser humano. Y peligroso porque es causa de un sinnúmero de enfermedades como las que acabamos de mencionar. Para evitar el estreñimiento, amigos radioyentes, se recomienda incorporar a la vida diaria una dieta balanceada, rica en fibra, beber mucha agua, no refrescos ni bebidas gaseosas, por supuesto, así como tener alguna actividad física, caminar, por ejemplo. ¿Cuáles son las fuentes buenas o ricas en fibra, amigos radioyentes? Vamos primero a la palabra del Señor, porque la Biblia es nuestro libro de texto, ¿estamos de acuerdo? En el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 29 nos dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra. O sea, hermano Frank, que la dieta original prescrita por nuestro Creador era una dieta rica en fibra y perfecta para la buena salud del ser humano. También en Génesis capítulo 2, versículo 9 y 16 nos dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, o sea, te puede alimentar. La dieta, hermano John, que Dios escogió para el ser humano fue una dieta que no incluía ni carne animal, por lo que vemos aquí. No, que hoy está siendo la causante de un sinnúmero de enfermedades. Y una de ellas es precisamente el estreñimiento. Así mismo es. O sea que tenemos que tener en cuenta en cuanto a eso, ¿verdad? ¿Qué tipo de dieta el Señor dejó para nosotros? Porque que, hermano John, la carne, por lo que tenemos conocimiento, dura como 78 a más horas para poder digerirse. Así mismo obviamente, es. O sea, como no se puede digerir, como la fruta o los vegetales, entonces entra en un estado de putrefacción. Y habla lo que se forma el tapón que mencionamos. Sí, y esto forma un sinnúmero de enfermedades dentro del ser humano. Las personas no lo entienden, pero la Biblia claramente, lo leímos en Génesis capítulo 1, versículo 29. Me gustaría volver a leer este texto, hermano Frank, porque muchas personas hoy no entienden este principio bíblico. Y dijo Dios, estoy leyendo Génesis 1, 29, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. O sea,
el plan original de Dios es que el hombre subsistiera tanto de plantas como de la fruta de los árboles. Y esta es la mejor dieta, esta es la dieta original prescrita por nuestro Creador, como dijimos, rica en fibra y perfecta para una buena salud. O sea, la persona que lleve una dieta, hermano Fran, como está especificada en Génesis 1:29 y en Génesis 2:9 y 16, va a evitar muchas enfermedades y va a no padecer de esta terrible enfermedad o de este problema que estamos hablando, es el estreñimiento. Le exhortamos a la persona, hermano John, que hagan ese experimento, que coman carne a ver qué fácil van al baño, y que coman vegetales y fruta a ver con qué facilidad van y evacúan. Así mismo es. Vamos a hablar un poco acerca de los panes. Recomendamos que no sea pan de trigo, ya que el trigo tiene gluten y el gluten puede alimentar las células cancerígenas. Si ustedes no lo sabían, recomendamos que sea de millo u otros granos libres de gluten. Ustedes tienen que saber qué tipo de panes están ingiriendo. También los cereales, hermano John. Recomendamos cereales libres de gluten o que contienen trigo, tales como cereales de maíz o granola. Muy importante, los vegetales. Para combatir el estreñimiento debemos incluir siempre en nuestra dieta vegetales tales como la remolacha, el brócoli, coles de Bruselas, el repollo, las zanahorias, el maíz, los chícharos, las calabazas, las espinacas, las papas o los aguacates. Las frutas no pueden faltar, como son las manzanas con la cáscara, dáctiles, higos, papayas, mangos, mandarinas, naranja, peras, el kiwis, la fresa, puré de manzana frambuesa, la mora, las pasas, la piña y prácticamente toda clase de fruta, hermano John, es buenísima. Claro, amén. Las oleaginosas están incluidos allí los frijoles o las habichuelas, como dicen en Puerto Rico, ¿verdad? Las alberjas, los garbanzos, las habas, los frijoles pintos o las lentejas, hermano Fran. Y las semillas también. No puede faltar. Como son las nueces, las almendras, los pistachos, la chía y la calabaza. Eso es importantísimo. Así es, vamos a abundar un poquito más en cuanto a cuál es la dieta correcta a seguir para poder combatir el estreñimiento. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es al tema para hoy, titulado La Ley de Dios, parte número 5, con el subtítulo La Ley de Dios en las épocas de los patriarcas, en la época de los patriarcas. Muy importante. Exactamente. Y Salmos capítulo 111, versículos 7 y 8, empezamos con ese versículo tan importante que nos dice: la obra de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Muy importante esas dos palabras, eternamente y para siempre, hecho en verdad y en rectitud. Gloria al Señor por esos versículos. Ojalá que las personas que nos están escuchando en esta hora, como siempre, puedan estar tomando nota de cada uno de estos temas o cada uno de estos textos que nosotros damos a través de estos programas, y como siempre lo hacemos, les ofrecemos cada uno de estos temas gratuitamente si usted desea obtenerlo. ¿Puede haber pecado donde no hay ley, hermano Frank? ¿Qué usted cree? Claro que no. El libro de Romanos, el capítulo 4 y el versículo 15 nos dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Así que, ¿cómo pudo saber Adán y Eva entonces que habían pecado? ¿Cómo supieron ellos que habían cometido un pecado? ¿Cómo se supieron ellos que después de que pecaron se escondieron de la presencia de Dios y se dieron cuenta que estaban desnudos? Pues porque había una ley moral en sus corazones, mis hermanos. Por eso, como dice el apóstol, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. También Romanos capítulo 5, versículo 13, la segunda parte de ese versículo nos dice: pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Así es. ¿Por medio de qué obtenemos el conocimiento del pecado? Muy importante. Esto es el papel tan importante que juega la ley moral en la vida del ser humano, hermano Frank. Romanos el capítulo 3 y el versículo 20 nos dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. De esto estuvimos hablando un poco la semana pasada o en los programas anteriores. La ley es un espejo que nos muestra nuestra condición espiritual y es como un ayo, ¿verdad? Como un guía
que nos lleva ¿a dónde? A Cristo Jesús, que es el único que nos puede curar de nuestros pecados, que nos puede sanar de nuestros pecados. Acuérdense que mencionamos aquel versículo de Romanos capítulo 7, versículo 7, donde dimos, ¿qué diremos? Dice, pues, ¿la ley es pecado? Dice Pablo, de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciaréis, que se refiere al 10º mandamiento, hermano John. Así es, así que Pablo allí en ese versículo 7 de Romanos 7 está hablando específicamente de la ley moral, o sea, los 10 mandamientos. Él dice claramente, yo no conocí el pecado sino por la ley. Así que ¿cómo supieron Adán y Eva que habían pecado en el principio? Volvemos y hacemos esa pregunta, amigos radioyentes, porque había una ley moral. Claro, no estaba escrita en tablas de piedra como fue dada al pueblo de Israel en el monte Sinaí, de eso estuvimos hablando el tema anterior, pero estaba escrita en los corazones de esas personas que vivieron antes del monte Sinaí. ¿Cuál declaración demuestra que el pecado estaba en el mundo mucho antes que la ley fuese dada en el monte Sinaí, hermano John? Muy importante esa pregunta, porque hoy en día todo el mundo se refiere que la ley fue dada en el Sinaí. Y que ahí comenzó la ley de Dios. A los judíos solamente, supuestamente. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 13. Pues antes de la ley, o sea, en el Sinaí, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Volvemos a lo mismo, hermano John. Así es. Alguna ley tuvo que ser violada cuando entró el pecado. Definitivamente, el hecho de que el pecado existía antes de que la ley fuese dada en el Sinaí es una prueba contundente de que la ley existía antes de ese evento. ¿Cuál es la mejor definición que da la Biblia para pecado? O sea, ¿qué es pecado? Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 nos dice, todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. O sea que pecado es transgresión de la ley de Dios. Esa es la mejor definición que nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras en cuanto a lo que significa pecado. ¿Por causa de qué entró la muerte en nuestro mundo, amigos radioyentes? Fíjense bien, tengamos presente Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, porque nos va a ayudar a entender el versículo que vamos a leer a continuación, contenido en Romanos capítulo 6, versículo 23, la primera parte. Dice, porque la paga, o sea, la recompensa del pecado, que es transgresión o violación de la ley de Dios, es la muerte. O sea, hermano Fran, que la muerte entró a este mundo porque el hombre, en este caso Adán y Eva, violaron, transgredieron la ley de Dios. Como decíamos en el programa anterior, disculpe. Y es por eso que Cristo tuvo que morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque la ley de Dios no se podía cambiar. Y alguien tenía que pagar. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando la ley moral de Dios es violada, exige la muerte del pecador. Porque estamos leyendo, porque la paga del pecado, que es transgresión o violación de la ley de Dios, es la muerte. O sea, alguien tenía que morir, hermano Fran. Ese alguien era usted y yo. O los amigos que nos están escuchando en esta hora. Porque nosotros fuimos los que pecamos, no Cristo, amigos radioyentes. Dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que Cristo fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, ¿pero qué? Sin pecado. Amén. Pero como la ley no se podía cambiar, hermano Frank, porque era eterna, no podía variarse, no se podía violar esa ley moral. Por eso Cristo tuvo que morir por nosotros en la cruz del Calvario. O sea, fue como nuestro sustituto. Exactamente. Yo espero que las personas que nos están escuchando en esta hora entiendan ese concepto bíblico. Porque muchas personas dicen que Cristo clavó la ley de Dios en la cruz cuando murió. O dicen que Él guardó la ley por mí, que yo no tengo que guardarla también, hermano John. Definitivamente. ¿Cómo supieron Adán y Eva que habían pecado? ¿Acaso no había una ley? Lo que acabamos de aclarar, pero vamos a la palabra de Dios que nos dice. Romanos capítulo 5, versículo 14, 17 al 19, miren lo que nos dice. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y el don
de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los que muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En la Biblia claramente, hermano Fran, yo no sé si las personas que nos están escuchando en estos momentos están prestando atención a lo que nosotros estamos leyendo. Por eso siempre usted lo dice, yo lo digo, hacemos énfasis constantemente, anoten cada uno de estos textos. ¿Por qué, amigos radioyentes? Porque es importante que usted, después de terminado este programa radial, usted pueda leer por usted mismo en sus respectivas Biblias lo que nosotros estamos diciendo. La Biblia claramente dice en Romanos capítulo 5, versículo 14, que habla de la transgresión de Adán, ¿sí o no? Y dice que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y ya vimos en Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, que pecado es transgresión de la ley de Dios. O sea, hermano Frank, que la Biblia claramente nos está diciendo que por la violación de la ley moral de Dios de Adán y Eva, vino o entró el pecado en nuestro mundo. ¿Sí o no? Yo no sé si las personas que nos están escuchando en estos momentos entienden lo importante que nosotros estamos abarcando en esta hora. Es precisamente, hermanos radioyentes, que por causa de la violación moral es que este mundo está en estas condiciones. Y usted recordará, hermano Frank, cuando hace bastante tiempo atrás hablamos acerca de un mundo en crisis. Y vimos del por qué este mundo está así. ¿Por qué hay tanta desestabilidad en el mundo hoy? ¿Por qué hay tanta inmoralidad? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanto pecado? ¿Por qué hay tanto derramamiento de sangre? Precisamente por eso, amigos radioyentes, por la abundancia del pecado en esta tierra. ¿Por qué? Porque el mundo hoy está pisoteando esa ley moral de Dios. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, hablando también de Adán y de Eva, nos dice lo siguiente: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Usted hizo una pregunta, hermano Fran: ¿cómo supieron Adán y Eva que habían pecado? Bueno, es evidente, hermano John, que la Biblia establece claramente, por lo que acabamos de leer, que Adán y Eva conocieron lo que era pecado porque tenían la ley escrita en su corazón. Ellos sabían que habían transgredido alguna ley. Exacto, ya leímos en Romanos 5:13 que donde no hay ley no se inculpa el pecado. Entonces podemos darnos cuenta con claridad de que esa ley ha existido, hermano Fran, desde el mismo comienzo de esta tierra. ¿Por qué? Porque la ley es eterna. Ya usted lo leyó en el versículo de introducción, maravilloso versículo de Salmo 111, versículo 7-8, dice: los mandamientos de Dios fueron afirmados eternamente y para siempre. Entonces, en resumen, ¿cuándo entraron la muerte y el pecado en el mundo? Recordemos, amigos oyentes, Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice: por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, como usted acaba de explicar, hermano John, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es definitivo, si en el Edén no hubiese habido una ley moral, amigos radioyentes, entonces ¿cómo entró el pecado por medio de Adán? ¿Y cómo supieron Adán y Eva que habían pecado o que habían incurrido en transgresión? ¿Estamos entendiendo, amigos radioyentes, ahora? Porque muchas personas, como usted dice, hermano Frank, se amparan en el concepto de que la ley de Dios comenzó cuando fue dada en el Sinaí. Por eso el tema de esta hora es muy importante: la ley de Dios en la época patriarcal. ¿Con cuáles palabras amonestó Dios a Caín? Ahí mismo, el hijo de Adán y Eva, el primogénito de Adán y Eva. No es ni cerca del Sinaí todavía, hermano John. No, imposible. Miren lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hiciere bien, el pecado está a la puerta. Con esto y con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Aquí vemos también el mismo procedimiento, hermano John. Alguna ley tuvo también que violar Caín.
Exacto, o sea que Dios está amonestando a Caín después de que había dado muerte a su hermano y le está haciendo ver el pecado que él había cometido, como dice el versículo 7 de Génesis 4. ¿Cómo supo Caín, hermano Frank, que había pecado? Violó el sexto mandamiento. ¿Cuál mandamiento violó Caín exactamente cuando mató a su hermano Abel? Por supuesto, usted lo ha dicho, violó el sexto mandamiento que dice no matarás, de acuerdo a Éxodo capítulo 20, versículo 13. ¿Qué demuestra que Dios imputó el pecado a Caín, amigos radioyentes? Génesis el capítulo 4, versículo 10 y 11 nos dice, y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. O sea que fue maldecido prácticamente por el pecado que había cometido Caín. O sea, haberle dado muerte a su hermano Abel. ¿Cuál era la diferencia entre los dos caracteres de Caín y Abel? Miren lo que dice primera de Juan capítulo 3 versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la del hermano justa. O sea que Abel vivió ante los ojos de Dios una vida de justicia, hermano John, y de perfecta obediencia a la ley de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque era justo. La Biblia, cuando habla de justo, de justicia, está hablando prácticamente de la obediencia a la ley moral, como decíamos en programas anteriores, el Salmo 119, amigos radioyentes, y el versículo 172, anoten ese versículo, es muy importante que ustedes siempre lo tengan presente, donde el salmista David dice ahí, todos tus mandamientos son justicia. ¿Por qué se salvó Noé? Porque era un hombre justo, dice el libro de Génesis, porque obedeció perfectamente a la ley moral de Dios, y lo vamos a ver un poquito más adelante. O sea, hermano Frank, que tuvo que haber habido una norma en ese tiempo que pesara los caracteres de los hombres. Esa norma debía definir la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y apuntaba al deber de cada ser humano o del hombre. Pero esta es la esfera de la ley de Dios. Por lo tanto, la ley de Dios existía en ese tiempo. Vamos al diluvio, hermano John, entonces. Ya estuvimos con Adán, vamos con Caín, vamos al diluvio. Todavía ni cerca del Sinaí. ¿En cuál condición estaba el mundo antes del diluvio? Génesis capítulo 6, versículo 11 nos dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. O sea, esa era la condición moral de la tierra en los tiempos antes del diluvio. Preguntamos, hermano Fran, ¿será esa la condición moral de este planeta Tierra en estos momentos? Había de todas esas fornicaciones, pecados, robo, había de todo en ese tiempo. Bien, entonces, ¿qué propuso hacer Dios con la generación o las personas de esa época? De acuerdo al libro de Génesis, allí mismo, el capítulo 6, pero el versículo 13. Amigos radioyentes, presten mucha atención. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Me llama mucho la atención estas palabras, hermano Fran, porque Cristo en el famoso sermón profético del Monte de los Olivos, contenido en el capítulo 24 y 25 de Mateo, habló de los días de Noé. Y dijo que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hermano Fran, hacemos una pregunta. Las personas que nos están escuchando en esta hora, ¿será que estamos viviendo ya en ese tiempo previo al diluvio, cuando esta tierra fue destruida en aquel entonces? Bueno, si hacemos una comparación entre la conducta de ese tiempo y la de hoy, no hay mucha diferencia, hermano John. Quizás estamos hasta peor. ¿Cómo se llamó a Noé en ese tiempo de tanta corrupción en el mundo, hermano John? Miren lo que dice Génesis capítulo 6 y versículo 9. Vamos a ver por qué el Señor, nuestro Dios, llamó a este hombre así. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Cómo en esta generación, hermano John, había un hombre justo? ¿Qué tenía Noé a diferencia de las otras personas? Ya vimos en 1 Juan 3:12, que usted lo leyó, que hablaba de Abel, donde decía que las obras de Abel eran justas,
O sea que era un hombre justo. Por esa causa lo mató su hermano Caín. Y ya usted está leyendo en Génesis 6:9 que cuando Dios llamó a Noé, lo llamó porque era un varón justo. En Génesis el capítulo 7, allí mismo, y el versículo 1, nos dice lo siguiente, hablando de Noé. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hermano Frank, el justo es el que practica la justicia. Lo leemos en el Salmo 119 y el versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Hermano Frank, en otras palabras, Noé fue salvo no porque estaba dentro del arca. Noé, su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos fueron salvos porque fueron hombres y mujeres que obedecieron la ley de Dios. Amén. Hermano Fran, porque muchas personas dicen o creen de que Noé fue salvo porque estaba dentro del arca. Y a veces comparan el arca con la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Amigos radioyentes, la salvación viene de Dios. La salvación en el tiempo del fin lo determinará si nosotros estamos viviendo una vida de justicia delante de Dios o estamos viviendo una vida de desobediencia. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque como decíamos en los programas anteriores, ningún transgresor va a entrar al reino de Dios. Nuestra desobediencia, si ese fuera el caso, amigos radioyentes, nos va a cerrar eternamente las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Eso fue a Noé, que lo llaman justo, pero ¿qué se propuso hacer Dios con las generaciones o las personas de esa época? Miren lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 13. Dijo Dios pues a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Y exactamente, hablando de esa generación, como usted lo mencionó, el apóstol Pedro, hermano Fran, también habló de esa generación en 2 de Pedro, capítulo 2, y el versículo 5 dijo lo siguiente, y si no perdonó al mundo antiguo, o sea Dios, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Ahí está. Todos tus mandamientos son justicia. Hermano Fran, cuando el apóstol Pedro habla de que Noé era un pregonero de justicia, con otras 7 personas, sigue diciendo el texto, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea que, hermano John, Noé debió advertir a los antediluvianos en contra de su pecado, ¿no? Y de cómo vivían, ¿no? Ajá. Y pregonó el arrepentimiento también. Y que la obediencia por medio de la fe es la que trae a la vida en armonía con la ley de Dios. En otras palabras, Noé fue un hombre que obedeció perfectamente la ley de Dios. Y amonestó al mundo que la obedeciera, ¿no? Exacto, amonestó al mundo a que se arrepintiera del pecado, que es transgresión de la ley de Dios, ya lo dijimos. Era un mundo impío, como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:5. Solamente, amigos radioyentes, 8 almas, 8 personas de la enorme población antediluviana creyeron y obedecieron la palabra que Dios les habló por labios de Noé. Durante 120 años, hermano Fran, esto es un periodo muy largo, más de un siglo. El predicador de justicia, o sea Noé, amonestó al mundo acerca de la destrucción que se aproximaba. Pero su mensaje fue desechado y despreciado. Se burlaban de él, decían que era un loco. Lo mismo sucederá en este tiempo, hermano Frank. Antes de que el legislador, o sea Dios, venga a castigar a los desobedientes, exhorta a los transgresores a que se arrepientan y vuelvan a su lealtad. Pero para la mayoría, estas advertencias van a ser vanas. Estos programas radiales que nosotros estamos presentando, hermano Frank, para la gran mayoría van a ser desechados. Mientras que su tiempo de gracia estaba concluyendo, los antediluvianos se entregaban a una vida agitada de diversiones y festividades, y es lo que vemos hoy en esta generación. Y los que poseían influencia y poder, hermano John, que se empeñaban en distraer la atención del pueblo, a que no escucharan a Noé y que escucharan sus alegatos humanos con alegría y placer, para que ninguno se dejara impresionar por la última solemne advertencia que estaba dando Noé.
¿No vemos también repetirse lo mismo hoy en día, hermano John? Mientras los siervos de Dios proclaman que en el fin de todas las cosas se aproxima y que el mundo va en pos de los placeres y las diversiones, hay constante abundante de citaciones que causan influencia hacia Dios e impiden que la gente sea impresionada por la única verdades que podrían salvarla a la destrucción que se avecina. Lo que te acabo de decir, hermano John, son mensajes que quizás no son muy populares hoy en día. La gente no quiere escuchar que el mundo se está acabando y que van a venir desastres naturales. Al contrario, háblame cosas más agradables. O sea, ante los ojos de la humanidad, nosotros somos meros alarmistas, en otras palabras. Esta gente lo único que habla es de tragedias, ¿verdad? Y a Noé lo acusaron de alarmista también, porque decía, ¿cómo que va a llover? Si definitivamente. Hermano Fran, la Biblia dice claramente que Dios le dio la oportunidad a los antediluvianos 120 años de gracia, ¿sí o no? Por 120 años Noé predicó el mismo mensaje. Viene un diluvio, prepárense. ¿Qué nos traes para hoy, Noé? Le preguntaban tal vez los antediluvianos. Viene un diluvio, Dios va a castigar esta tierra. Arrepiéntanse, vuelvan nuevamente a la fidelidad de la ley de Dios. Pero ¿qué sucede hoy, hermano Fran? Las personas hoy están hablando de paz y seguridad. Están hablando mensajes de mucha prosperidad en las iglesias hoy. En la gran mayoría de las iglesias cristianas hoy se habla de mucha prosperidad. ¿Sí o no? Los ministros hoy solamente hablan de prosperidad, de que Dios te va a hacer rico, de que vas a tener muchos bienes materiales de esta tierra, etcétera, etcétera. Entre más tú ofrendes o entre más tú des ofrendas en la iglesia, dicen los ministros hoy, más Dios te va a bendecir con riquezas materiales. O sea, hermano Fran, todo lo contrario a lo que nosotros estamos hablando en esta hora. Y al mismo tiempo vemos desastres naturales cada semana, robos, asesinatos, el mundo está cada vez peor, hermano. Definitivamente, o sea, viene una crisis. Lo que ellos están diciendo. Viene una crisis sobre este planeta Tierra. De eso no hay ninguna duda. Y es por eso que nosotros estamos advirtiendo a una población que nos está escuchando en esta hora. ¿Por qué? Porque la causa principal, amigos radioyentes, la causa por la cual van a venir todos estos desastres ecológicos, económicos, en fin, de todas las circunstancias y de todos los ámbitos, va a ser precisamente porque el mundo le ha dado la espalda a la ley moral de Dios. Y lo hemos visto recientemente, hermano Fran, con esta ley que fue firmada por la Corte Suprema de Justicia, que otorga ahora mismo el matrimonio de parejas homosexuales. Y esto es una violación del mandamiento que protege protege el matrimonio. Dios, hermano Fran, está siendo mofado por esta nación de Norteamérica. Esta nación de Norteamérica le ha dado la espalda a Dios. Amigo radioyente, nosotros no somos profetas, ni pretendemos ser hijos de profetas, pero lo que viene contra esta nación muy pronto va a ser cosas terribles, porque esta nación de Norteamérica, que fue formada con bases cristianas, y los padres de esta nación norteamericana, los que estamparon su firma en la constitución de este país, fueron hombres temerosos de Dios, hombres que establecieron esta gran nación de Norteamérica sobre bases cristianas. Ahora, hoy actualmente podemos darnos cuenta, hermano Fran, que esta nación de Norteamérica no le queda ni la sombra de lo que fue cuando los hombres como Washington, como estos grandes hombres que firmaron esa acta de la independencia, fueron hombres que verdaderamente exaltaron el poder de Dios, la ley de Dios y las normas establecidas en su palabra. ¿Qué ha hecho esta gran nación? Ha hecho con todo eso, hermano Fran, lo ha pisoteado y lo ha tirado al zafacón de la basura. Le ha dado de espalda las cosas de Dios. Definitivamente. Vamos al caso de Sodoma y Gomorra, hermano John. Ya empezamos por Adán y Eva, Caín, el diluvio. Miren Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Jehová destruyó a Sodoma y a Gomorra? Génesis capítulo 13, versículo 13 nos dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, o sea, en contra a la voz de Jehová y sus mandatos, hermano John. Definitivamente eran pecados. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. ¿Hay diferencia el ambiente que se ve hoy en día en este mundo a Sodoma y Gomorra? Yo no veo ninguno, hermano John. Quizás estamos peores. ¿Por qué Dios los destruyó? Porque estaban violando los mandamientos de Dios, amigos radioyentes. Como dijimos en el apóstol Pablo, lo leíamos en Romanos al principio, donde no hay ley, tampoco hay pecado.
Como los habitantes del valle de Sidim, la gente sueña hoy con prosperidad y paz, hermano Frank. Escapa por tu vida, es la advertencia de los ángeles de Dios cuando le dijeron esas palabras a Lot. Pero se oyen otras voces, hermano Fran. Los ministros populares hoy en las iglesias le dicen a sus miembros: no os inquietéis, no hay nada que temer. Y la multitud grita paz y seguridad, mientras el cielo declara que una rápida destrucción está por caer sobre el transgresor. En la noche anterior de su destrucción, en cuanto a la gente de Sodoma, la ciudad de la llanura se entregaba desenfrenadamente, hermano John, a los placeres y se burlaba de los temores y la advertencia del mensajero de Dios, lo que vemos hoy en día. Pero aquellos burladores perecieron en las llamas. En aquella misma noche, la puerta de la gracia fue cerrada para siempre para los impíos y descuidados habitantes de Sodoma y Gomorra, hermano John. ¿Cuál era el carácter de sus hechos? ¿Tuvieron los habitantes de Sodoma y Gomorra una oportunidad de arrepentirse de su vida de pecado? Segunda de Pedro, el capítulo 2, versículos del 6 hasta el 8 nos dicen: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, ahí está, hermano Fran. También Lot fue justo, por eso fue liberado de la destrucción de Sodoma. ¿Quién era justo? Abel. ¿Quién fue justo? Noé. ¿Quién fue justo también? Lot. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hermano Fran, Lot amonestó a las ciudades de la llanura, pero éstas rechazaron el mensaje de este varón justo. Usted mencionó una palabra inicuo, hermano John, en cuanto a esas personas. Sus hechos no hubieran sido inicuos si no hubiera habido una ley en existencia. Porque inicuo significa contrario o en contra a la ley de Dios. Exactamente, siguiendo la historia bíblica que hizo José en Egipto cuando fue tentado a pecar, porque estamos hablando de la ley de Dios en la época patriarcal, mucho tiempo antes, inclusive que existiera el pueblo de Israel o que viniera Sinaí. En Génesis el capítulo 39 y el versículo 9 nos dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, le dijo José a esa impía mujer de Potifar, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José sacó de la manga ahí los 10 mandamientos, hermano John. ¿Cuál mandamiento sacó él ahí? Exactamente, el mandamiento número 7 que tiene que haber: no cometerás adulterio. Exactamente. Si la ley de Dios comenzó en el Sinaí, como muchos hoy pretenden enseñar, hacemos la siguiente pregunta, amigos radioyentes: ¿cómo sabía José que si hubiese cedido a los avances de la mujer de Potifar y si se hubiese acostado con ella, hubiera violado el 7º mandamiento de la ley de Dios, que dice: no cometerás adulterio? ¿En qué cayó Eva y posteriormente Adán cuando desobedecieron a Dios, hermano John? Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Volvemos a lo mismo en resumen de todo esto que hemos hablado, hermano John. O sea que cayeron en transgresión. ¿Por qué Dios le hizo la promesa a la simiente o descendencia de Abraham? Noten lo que dice el libro de Génesis. Seguimos en la historia bíblica, historia patriarcal, hermano Frank. Génesis capítulo 26, versículo 5 nos dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces los mandamientos y las leyes de Dios existían en el tiempo de Abraham. Claro, antes de dar lugar a la ley en el Sinaí, ¿qué dijo Dios a algunas personas que salieron a recoger maná en el 7º día? O sea, el sábado. Exacto. Éxodo capítulo 16, versículo 28 nos dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ya había una ley, hermano John. Definitivamente, ya existían esos 10 mandamientos, existían desde el mismo comienzo. Esa fue la base con que Dios formó el hogar de Adán y Eva. Amén. ¿Había hablado Jehová acerca del sábado previo a este tiempo? ¿Qué ustedes creen, amigos radioyentes? Éxodo capítulo 16
Y el versículo 23 nos dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de sábado, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Hermano Fran, ya Moisés le estaba hablando al pueblo de Israel de la importancia de obedecer el cuarto mandamiento, de esa ley moral de Dios, que tiene que ver con la observancia del verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Y también Moisés lo usaba como regla para dirigir al pueblo. Y no habían llegado a Sinaí todavía. Si vamos a Éxodo capítulo 18, versículo 16, vemos que cuando tienen asunto, dices, vienen a mí y yo juzgo entre uno y el otro y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Moisés utilizaba la ley de Dios como regla de conducta y de ordenanza, hermano John. Definitivamente, todo esto demuestra, hermano Fran, lo que nosotros estamos leyendo en esta hora, que la ley de Dios existió desde el principio. Amén. Y era conocida y enseñada desde el principio. Y era enseñada en el mundo antes de ser proclamada en el Sinaí. ¿Por qué Jehová aborreció a los cananeos? Levíticos capítulo 20, versículos 22 y 23 nos dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlo por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. La declaración porque ellos hicieron todas estas cosas, como usted lo leyó en el versículo 23, se refiere a lo que previamente fue prohibido a los israelitas. Entre estas cosas era la adoración idólatra. Levítico 20 del 1 al 5, demostrando que los gentiles, al igual que los judíos, eran responsables ante la ley de Dios y eran aborrecidos por Dios por violarla. La verdadera fe, hermano Fran, que descansa plenamente en Cristo, se manifestará mediante la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Desde los días de Adán hasta el presente, el motivo del gran conflicto ha sido la obediencia a la ley de Dios. En todo tiempo, hermano John, hubo individuos que pretendían el favor de Dios, aun cuando menospreciaban alguno de sus mandamientos. Pero las Escrituras declaran que la fe fue perfecta por las obras y que sin las obras de la obediencia la fe es muerta. Y cuando hablamos de las obras, hermano John, es una vida de obediencia, ¿no? Definitivamente. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Según Santiago capítulo 2, versículo 22. Y primera de Juan 2:4. También. Muy importante que nosotros notemos esto, amigos radioyentes, porque nos ha tocado vivir prácticamente en la historia más terrible de este mundo. Donde la ley de Dios, hermano John, está totalmente desaparecida, inclusive del mundo cristiano. Definitivamente, la ley de Dios está siendo pisoteada hoy por el mundo secular. Ya lo estamos viendo. El rumbo que esta nación de Norteamérica está tomando en contra de la ley de Dios, en contra de esos 10 principios. Y el mundo cristiano, el profeso mundo cristiano, también se ha levantado en contra de esa ley moral. Hermano Radio Escucha, yo no sé si ustedes están entendiendo verdaderamente el concepto que habla la Biblia. Queremos leer nuevamente ese versículo, hermano Fran. Me gustó mucho ese versículo que usted leyó al principio y es importante volverlo a leer, contenido en el libro de los Salmos, Salmo 111, versículos 7 y 8, que nos dice, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Yo no sé, hermano Frank, si las personas que nos están escuchando en esta hora han podido entender lo que nosotros hemos traído en este programa. Yo creo, hermano John, también que hay mucha confusión en lo que es la ley de Dios y las leyes ceremoniales. En el próximo programa vamos a ampliar un poquito más sobre ese asunto. No se pierdan el próximo programa. Definitivamente, porque hay tanta confusión, hermano Fran, dentro del mundo cristiano, no el mundo secular.
porque el mundo secular está abiertamente en rebelión contra la ley de Dios. Pero en el mundo cristiano hay tanta confusión en cuanto a la ley moral, en que ya no hay que obedecerla, porque eso es lo que me enseña el pastor de mi iglesia, dicen muchos, porque ya Cristo la clavó en la cruz. Y entonces no hay que obedecer. O también el pastor de mi iglesia, dicen muchos, lo que me enseña es que la ley fue dada solo para los judíos. Pero ya hemos podido darnos cuenta a través de este programa, hermano Fran, que la ley moral de Dios, esos 10 mandamientos, fue prácticamente la base de la felicidad del ser humano. Lamentablemente, si Adán y Eva hubiesen obedecido fielmente a todos esos mandamientos, no existiese el pecado hoy en el mundo. No estuviéramos nosotros ahora viviendo las consecuencias que el pecado o la transgresión de la ley moral de Dios ha traído a nuestra tierra, hermano Frank. Es la condición que vemos en el mundo hoy en día. La gente se pregunta, pero ¿por qué tantas noticias desagradables? ¿Por qué tanto desastre? ¿Por qué tantas cosas? Consecuencia de la transgresión de la ley, hermano John. Eso es lo que las personas no quieren entender o no quieren aceptar. Por eso, hermanos radioyentes, la perfecta obediencia a esa ley moral nos dará nuevamente nuestro hogar edénico. Así como Noé, así como Abel, así como Abraham y todos esos hombres del Antiguo Testamento de la época patriarcal, hermano Fran, van a estar allí en el reino de los cielos algún día. Nosotros también, las personas que nos están escuchando en esta hora, si volvemos nuevamente a la obediencia perfecta a esos 10 mandamientos, tendremos nuestro pasaporte que nos dará la entrada al reino de los cielos. El Señor Jesús nos hace un llamado en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Cristo Jesús está llamando a la puerta de tu corazón en esta hora. ¿Permitirás dejarlo entrar en tu vida? ¿Comenzarás a partir de hoy a obedecer esa ley moral que Él quiere estampar y escribir en tu corazón hoy? Amigos radioyentes, si usted tiene alguna pregunta en cuanto a este programa u otros programas que hayamos presentado anteriormente, si desea escribirnos, si tiene alguna pregunta, alguna interrogante, en fin, escríbanos. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, comunicarse con nosotros, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si desea visitarnos, puede visitarnos a nuestra iglesia, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403, Avenida Hubert, con H, Tampa, Florida, 33614. Allí estamos todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su fiel sintonía, gracias por su apoyo a este programa radial. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.